Esto es en lo que se refiere, digamos, al concepto de medio propio, pero ya hemos dicho antes que la ley contiene otras novedades, como puede ser el concepto de los encargos ascendentes y el de los encargos horizontales. No lo he dicho, pero por si alguien quiere seguir la ley, es el artículo 32.3. ¿Qué es lo que nos dice aquí el legislador? Y esto es influencia también de la directiva comunitaria, porque los encargos horizontales sí que lo teníamos nosotros, pero los verticales ascendentes es una cosa muy novedosa. Dice, oye, pues es que resulta que no solamente el poder adjudicador que ejerce el control dominante sobre el medio propio puede hacer encargos a ese medio propio, sino que el medio propio también le puede hacer encargos al poder adjudicador. Y entonces, claro, esto posiblemente sea lógico bajo otros regímenes jurídicos distintos del español, pero en el régimen jurídico español, que hemos visto que se incluye esa regla de que los encargos del poder adjudicador al medio propio son obligatorios, para el medio propio no se puede negar a realizarlos, y además están hechos conforme a un régimen jurídico que define el poder adjudicador del que depende, el ministerio del que depende, y además conforme a unas tarifas aprobadas por ese ministerio, choca notablemente que un medio propio pueda decir, pues ahora te voy a encargar yo a ti, Ministerio de Fomento, que me hagas un encargo. Yo no sé si a lo mejor en otros ámbitos públicos de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales puede existir la posibilidad de realizar esto. Yo, en el caso de la Administración General del Estado, que una empresa pública le dé una orden al ministro de Hacienda, además de temerario, me parece imposible, ¿eh? Entonces, no sé realmente esto a qué obedece. Yo reconozco aquí mi ignorancia y entonces, en fin, no sé si hay algún caso, si alguien lo conoce, pues le agradecería mucho que me ilustrara sobre esta situación. Lo que sí que, evidentemente, es una cuestión que ya era conocida en nuestra legislación, reconocida, por ejemplo, en varios dictámenes de la Abogacía General del Estado, es el supuesto de las encomiendas horizontales, en las cuales yo soy un medio propio, por ejemplo, del Estado y puedo encargar a otro medio propio del Estado que me haga una encomienda de gestión. Esto sí que es posible, es lo que se denominan encomiendas horizontales y que deben cumplir pues, las mismas condiciones que el resto de los encargos. Y digamos que es como si de alguna manera el poder adjudicador del que dependen los dos medios propios le prestase a uno de ellos sus potestades para establecer encargos obligatorios en favor de otro medio propio distinto. Lo que también recoge la ley es la figura de los encargos de varias personas, es decir, cuando son varios sujetos o administraciones distintas, varios distintos sujetos de derecho público que ejercen un control sobre el medio propio, los que le hacen un encargo conjunto. Y entonces el legislador nos dice cuáles son los requisitos que debe cumplir. Y como ya todos se pueden imaginar, pues los requisitos son un control conjunto análogo, es decir, que los órganos de ambas administraciones o entidades públicas ejerzan ese control obligatorio. Segundo, que tengan una influencia decisiva, que es lo mismo. Y tercero, dice la ley, el destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de los entes que puedan conferirle encargos, que es una obviedad, y es evidente que esto tiene que ser así, ¿no? El segundo requisito es el requisito del 80%, que se computará respecto de las dos entidades o de las varias entidades y no solo de una, y los siguientes requisitos son los del patrimonio íntegramente público y los de la constancia a través de los estatutos o actos de creación y, por tanto, es, en definitiva, los mismos requisitos pero adaptados a un supuesto en que se ha hecho varios encargos. Luego la ley también contiene algunas reglas que son importantes y se refiere al incumplimiento sobrevenido de los requisitos de los medios propios, es decir, cuando sobre la marcha muta, por ejemplo, la naturaleza jurídica del medio propio o las condiciones del mismo. Por ejemplo, en los supuestos de privatización, es decir, una empresa pública que era medio propio y el Estado considera oportuno vender parte o todas sus participaciones en la misma. Digo el Estado por deformación profesional, pero cualquier administración pública. Entonces, lo que dice la ley en este caso es una norma muy lógica y muy razonable. Oye, pues evidentemente ya no podrá hacer nuevos encargos, aunque lo que sí puede hacer es terminar los que ya se le habían conferido, ¿vale? Esto es un supuesto que yo sepa no es muy frecuente, pero puede ocurrir.
Además, la ley nos habla del régimen de celebración del encargo y establece una serie de reglas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué reglas son estas? Bueno, en primer lugar, el medio propio debe haber publicado en la plataforma de contratación. Esto es una constante, la publicación en la plataforma o en el perfil es una constante a lo largo de toda la ley, su condición de tal, respecto de qué poderes adjudicadores ejerce esa condición y en qué casos, ¿no? Luego, el encargo debe ser objeto de formalización en un documento que también se publicará en la plataforma y que debe establecer el plazo de duración del encargo. Y hay determinados supuestos en el ámbito de la Administración General del Estado, que quizá aquí no sean tan trascendentes, en los que se requiere la autorización del Consejo de Ministros. Hay dos aspectos muy trascendentes. Y es que, aun cuando una entidad del sector público haya dicho en sus estatutos, en su acto de creación, yo soy un medio propio y, por tanto, pueden ustedes conferirme encargos. El legislador quiere dejar claro que el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, que, por cierto, son los requisitos de la jurisprudencia comunitaria, ese cumplimiento es obligatorio y que por el mero hecho de que formalmente sea un medio propio no implica necesariamente que el encargo esté bien hecho. Y como novedad, establece la competencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, donde haya tribunales autonómicos, lógicamente los tribunales autonómicos, para conocer de la formalización de los encargos, si cumplen o no cumplen los requisitos necesarios para la realización de ese encargo. Pero claro, como después veremos, esto genera un cierto problema de legitimación activa, es decir, ¿quién puede recurrir ante los tribunales? Porque cuando yo estoy en el seno de un procedimiento de contratación es muy sencillo decir quién tiene legitimación. Oye, el licitador que ha participado o el que potencialmente podría haber participado, ¿no? Bueno, pues este último concepto es el único que ya en este caso sería aplicable a la formalización de un encargo porque no hay contrato. Lo que ha hecho la Administración es decir, no voy a ir por la vía contractual, sino que voy a ir por otra vía diferente. Y, por tanto, voy a decidir sacarlo de la contratación pública. Esto, obviamente, puede afectar a uno de los principios fundamentales de la ley de contratos, que es el principio de concurrencia de los licitadores. Y, consecuentemente, puede haber alguien, por ejemplo, una empresa, que diga, oye, perdona, que le estás adjudicando a Atraxa, que es una empresa agraria, las obras de reforma del Palacio Real. ¿Por qué le estás encargando esto a Atraxa si está fuera de su objeto social? Es decir, esto es, digamos, algo que legítimamente una empresa constructora, la que sea, puede decir, ¿no? Oye, ¿y por qué le estás encargando pues, a otra empresa pública, a la Fábrica de la Moneda, la impresión de determinados panfletos, por ejemplo, o octavillas que no tienen que tener ninguna medida de seguridad, ¿no? Bien, pues digamos que una novedad muy importante de la ley y que representa un notable incremento de la seguridad jurídica es que esto es recurrible, ¿eh? Y yo presumo que las empresas van a hacer un uso frecuente de esto. Otro elemento central y muy importante de la regulación de los encargos a medios propios es la parte donde lo que nos dice es, bueno, pero tú eres un medio propio de la Administración, pero estás incluido en el sector público. Entonces, los negocios jurídicos que tú realices en el marco del encargo también están sujetos a esta ley conforme a las reglas generales. Es decir, cuando su naturaleza sea de las que hemos visto que son propias de los negocios jurídicos sujetos a la ley de contratos, ¿eh? Y además nos da otra regla que también es muy importante, y es que lo que no puedes hacer es, permítaseme la licencia porque no es una subcontratación porque no hay un contrato, pero una contratación con terceros de la parte que tú deberías ejecutar directamente de la encomienda, una contratación con terceros superior al 50%. Y ya, en mi opinión, ya es bastante, porque obviamente si tú no puedes hacer, tu medio propio, no puedes hacer ni la mitad del contrato, ¿qué hace la Administración encargándote que lo realices? Entonces, pues digamos que esto es algo importante, ¿no? Yo todavía me parece bastante el 50%. Pero además de los poderes adjudicadores, también las entidades del sector público que no son poderes adjudicadores, también estas entidades pueden hacer encargos. Y estos encargos, digamos, que tienen un régimen jurídico muy parecido
al que acabamos de ver respecto de los encargos de poderes adjudicadores, tanto en el ámbito subjetivo como en el objetivo, como en otros aspectos. Y también, lógicamente, necesitan un medio propio. ¿Y cuál es la peculiaridad del medio propio en estos casos? Bueno, abstrayéndonos y yendo a lo que es una entidad del sector público que no es poder adjudicador, podemos imaginarnos que son aquellas entidades que están más desconectadas del derecho administrativo, una empresa que compite en el mercado, que no ejerce funciones públicas y que lo único que ocurre es que su composición accionarial es predominantemente pública. Entonces, hay 3 casos en los que se puede acudir a esta figura del encargo bajo 3 condiciones. La primera, que el ente que va a encargar al medio propio dice, ostente un control directo o indirecto en los términos del artículo 42 del Código de Comercio. Y este artículo del Código de Comercio lo que nos habla es de la noción de sociedad dominante de un grupo de empresas. Bien, hay un ejemplo en el caso de la Administración General del Estado que yo conozco bien, que es el de un grupo de patrimonio del Estado, que es el grupo CESCE. CESCE es una compañía que se dedica al seguro de crédito a la exportación, favoreciendo a empresas españolas. Esta es una sociedad mercantil de composición accionarial mayoritariamente pública, aunque por muy poco, pero mayoritariamente pública, y tiene un grupo empresarial detrás con distintas empresas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que evidentemente si ella es la cabecera del grupo, tiene el concepto de sociedad dominante a los efectos mercantiles, puede contratar directamente a alguna de las empresas de su grupo. Otra cosa sería irrazonable. Pero, claro, en mi opinión, esto, aunque se incluye aquí dentro del concepto de los encargos, en mi opinión, esto no es un encargo, sino que realmente es un contrato. Porque aquí nadie aprueba tarifas, ni aquí nadie dice nada, sino que simplemente CESCE le encarga pues, a Informa, por ejemplo, a Informa Dun & Bradstreet, le dice, oye, haz esto. Y Dun & Bradstreet le cobra pues, las cantidades que está cobrando en el mercado. O sea, por eso digo que no se parece al concepto de encargo, sino más bien a un contrato en términos generales. Y se mantienen pues, 2, digamos, condiciones que son importantes, ¿no? Y es que la totalidad del capital social del ente destinatario del encargo sea de titularidad pública y el requisito del 80%. El último supuesto es el que, digamos, es más fácil de entender. Una empresa que simplemente tiene una participación accionarial en otra empresa también del sector público, que es más propiamente el caso, por ejemplo, de CESCE, ¿no? De CESCE y las empresas de su grupo. Bajo estas, digamos, condiciones se puede acudir a los encargos de entidades del sector público que no son poderes adjudicadores. En cuanto al régimen de las tarifas, es muy importante destacar que las tarifas, por lo menos en el ámbito de la Administración General del Estado, deben ser aprobadas por la entidad pública de la que dependan estos medios propios, y aquí viene una regla novedosa. Las tarifas deben estar aprobadas previamente. Segundo, solamente se pueden establecer tarifas para las actividades cuyo objeto coincida con el objeto social de la entidad. Ya hemos aludido a este problema. Y las reglas para la fijación de la tarifa son que la misma debe atender exactamente al coste efectivo soportado para la realización de esas actividades. Es decir, en el marco de los encargos, no se prevé una ecuación que sea tarifa más beneficio, sino que el beneficio debe estar ya, si acaso, incluido dentro de la tarifa, aunque es un concepto extraño a la tarifa. En ese sentido, hay la posibilidad, como hemos visto dentro de los encargos, de que se realice parte de actividades a través de tercero. El propio legislador se equivoca en el artículo 32 y habla de subcontratación. Por eso yo antes me he tomado la licencia de hablar de subcontratación. Subcontratación no hay porque no hay un contrato. Pero el propio legislador se equivoca y nos dice, si hay actividades que parcialmente desarrolla un tercero a través de una relación jurídica con el medio propio, entonces el precio que se debe aplicar es el precio real de realización de esas actividades. Aún incluso
en los casos en que ese coste sea inferior a la tarifa. Claro, por ejemplo, en el estado de una empresa pública que es Segipsa, que es la empresa de gestión del patrimonio inmobiliario, que protestó amargamente cuando se enteró de esta regla porque, digamos, el beneficio que conseguía aflorar Segipsa venía precisamente de aquí, de que conseguía hacer una licitación parcial de sus actividades que estaban por debajo de las tarifas. Ella le cobraba la tarifa al Estado, pero ahí había una diferencia que era su beneficio. Bueno, pues el legislador le ha dado un golpe, digamos, de gracia a esta regla, o a esta forma de actuar, mejor dicho, y lo que nos dice es que no, o sea, lo que hay que pagar es exactamente el coste real. Si lo realiza el medio propio directamente, es la tarifa. Si lo realizas a través de terceros que has contratado, entonces lo que ha costado. No me cobres a mí también la tarifa, ¿eh? O sea, esto es un aspecto que es bastante importante y que va a producir dificultades en la cuenta de resultados de muchas empresas públicas. Y esta, bueno, digamos que son las reglas generales en cuanto a las tarifas, que también hay que tener en cuenta que esta regla es aplicable a los supuestos de encargos realizados por una pluralidad de entidades. En este caso, quien aprobará las tarifas será la entidad que tenga un control mayor, suponiendo que lo haya. Y si no se puede saber cuál de ellas es, pues a través de algún supuesto que permita la aprobación conjunta, pero no lo explicita el legislador en este caso. Bien, pues esto es lo que yo quería explicar sobre los encargos a medios propios. Y pasamos a otros supuestos parecidos, pero ya fuera del concepto de los encargos a medios propios, que es si los encargos a medios propios, decía el legislador, que era una colaboración, supuestos de cooperación vertical, pues ahora podemos hablar de los supuestos de cooperación horizontal. El artículo 31 de la Ley de Contratos nos habla de supuestos de cooperación horizontal, que en definitiva responde al concepto de los convenios interadministrativos, es decir, los convenios a los que alude la Ley de Contratos del sector público en su artículo 6. Hay que recordar también que en la propia Ley 40/2015 hay una regulación no muy extensa, pero sí hay una regulación del concepto de los medios propios que, bueno, en definitiva viene a reproducir lo que yo acabo de explicar, ¿no? Lo digo por si alguien me dice, no, que se le ha olvidado que también en la ley pues, se habla de esa cuestión. El artículo 6 de la Ley de Contratos, por contra, se refiere a convenios y encomiendas de gestión, pero, atención, cuando habla de encomiendas de gestión no se está refiriendo a los encargos o encomiendas contractuales, sino a las encomiendas administrativas. Yo creo que este concepto más o menos ya se puede entender. Los convenios, de acuerdo también con lo que dice la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, se refiere obviamente a convenios interadministrativos y que necesariamente no pueden tener un contenido contractual. Tanto en la Ley de Contratos como en la legislación general del derecho administrativo, representada por la Ley de Régimen Jurídico, se deja claro, si el contenido del convenio es un contenido contractual, entonces tienes que acudir a otra figura jurídica, que será el contrato o su medio sustitutorio, en los casos en que es posible, el encargo. Pero lo que no puedes hacer es un convenio, que frecuentemente los hace la Administración, yo los he visto muchas veces, un convenio en el que realmente lo que estás haciendo es un contrato, pero beneficiando a una entidad concreta, que puede ser pública o privada. No, oye, me interesa mucho hacer un convenio con una entidad privada que presta fenomenal estos servicios, incluso aunque sea una entidad de interés público, da igual, ¿eh? Entonces, esta fórmula es una de las razones por las cuales la ley exige, en el caso de los convenios, informe del servicio jurídico correspondiente. En el caso del Estado, la abogacía del Estado; en el caso de las distintas administraciones públicas, pues el que sea propio de ellos, ¿no? Y una de las cosas, o la primera cosa que se debe analizar en estos supuestos es precisamente si estamos ante un supuesto de un contrato, o si realmente es un convenio. Por eso es importante saber cuando un convenio no tiene contenido contractual. Y el legislador nos da pistas, digamos, nos da una serie de reglas. Primera regla. Bueno, pues las entidades intervinientes no han de tener vocación de mercado, sino que, porque si tienen vocación de mercado, entonces lo que estamos haciendo mediante ese acto es intentar obtener un lucro, que es la vocación de toda empresa privada.
¿Y cuándo entendemos que esa entidad no tiene vocación de mercado? Pues nuevamente el legislador acude a los porcentajes y nos dice, oye, que el promedio de volumen total de negocios u otro indicador equivalente en los 3 ejercicios anteriores no supere el 20% en favor del mercado libre, del mercado abierto. Segundo, lo que tradicionalmente ha sido en todos los, o en la mayoría de los dictámenes de los servicios jurídicos, el elemento central que diferencia al contrato del convenio, y es el supuesto de cogestión de competencias propias. Es decir, si yo lo que estoy haciendo es hablar con otra entidad pública, municipal, para la prestación conjunta de servicios o para la realización conjunta de actividades que nos interesan a los dos, no diga usted que esto es un contrato, esto es un convenio. ¿Vale? Y por último, y esto es obvio y evidente, que se guíe únicamente por consideraciones relacionadas con el interés público. Esta cuestión es tan evidente que puede llegar incluso a ser innecesaria, porque detrás de todo contrato público late inexcusablemente el interés público. Prácticamente en todas las intervenciones que tengo sobre la materia contractual me gusta recordar esto e incluso pues plantear, digamos jocosamente, a ver si alguien puede encontrar algún artículo de la ley que no esté orientado al interés público, porque si es así, deberíamos derogarlo. Es la clave. Por tanto, decir que es que el convenio sirve al interés público, le podríamos contestar al legislador en este punto, bueno, sí, pero no te olvides de que el contrato también, siempre. También permite el legislador, digamos, los convenios con personas de derecho privado y alude también, digamos, a las encomiendas estrictamente administrativas a las que también hemos aludido con anterioridad y, por tanto, no me voy a extender sobre esta cuestión. Me pidieron también que hablara un poco de los contratos mixtos y creo que es muy oportuno hacer una referencia a esta cuestión porque en la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es como se llama ahora, ya no es de contratación administrativa, muchas consultas que tenemos que no llegan seguramente a conocimiento del público porque se contestan a través de informes míos y no a través de informes aprobados en el órgano colegiado, por su sencillez, digamos, se refieren a la naturaleza jurídica de determinados contratos. Tenemos una cierta obsesión, y yo reconozco que también, por encuadrar un contrato en una categoría específica. Y tenemos que decir, o es una obra, es un servicio, es un suministro, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Y bueno, y tiene lógica, porque tenemos que determinar el régimen jurídico aplicable. Pues yo les puedo decir que en 4 de cada 5 ocasiones que me tengo que pronunciar sobre la naturaleza de un contrato, al final lo que tengo que decir es que es un contrato mixto. Porque es muy frecuente que los contratos contengan prestaciones de distintas categorías contractuales. Y esto no ha representado un problema, o no un problema muy grande hasta este momento en la contratación pública española, porque el legislador actual lo que he recogido es una regla muy sencilla y lo que nos dice básicamente, aunque hay alguna excepción, alguna modulación, lo que nos dice básicamente es que un contrato que contiene prestaciones correspondientes a distintos contratos, por ejemplo, administrativos típicos, su régimen jurídico será el propio de aquella prestación cuyo valor estimado sea mayor. La que sea, dice, más importante desde el punto de vista económico. Y de hecho, en los pliegos, cuando hay distintas prestaciones, es una buena práctica que incluso en la intervención del Estado se exige que las prestaciones se desglosen con el valor estimado correspondiente a cada una de ellas, ¿no? Bueno, entonces, en este momento digamos que el problema no es tan importante. Pero, por influencia directa, nuevamente, de la normativa comunitaria y de la directiva, el legislador español se ve obligado a transponer la norma de una manera igual a como hace el legislador comunitario. Y esto genera un artículo 18, cuya lectura, en este caso, a diferencia del 312, no recomiendo, porque es un artículo que es realmente complejo para una cosa que podía ser mucho más fácil. Por el contrario, lo que yo he hecho aquí es un pequeño cuadrito que voy a tratar de explicar ahora para aclarar, digamos, esta cuestión de los contratos mixtos. Lo que hace el legislador comunitario, y lo hace siempre en sus directivas, es establecer un sistema que para nosotros es totalmente anómalo, digamos, en la estructura de la norma jurídica.
Nosotros nos gusta más la literatura en España y en general en los países del sur de Europa nos gusta la literatura y explicar en los preceptos, a veces increíblemente largos, pero explicar las cosas, ¿no? Bueno, pues al legislador comunitario no le gusta tanto esto, sino que le gusta que esté todo muy ordenado. Y entonces la estructura que suele seguir es: yo establezco una regla general, después de la regla general establezco una excepción, después de la excepción establezco una contraexcepción y después de la contraexcepción una excepción a la contraexcepción. Y debajo una segunda excepción y así sucesivamente. Bien, es algo parecido a lo que ha hecho el legislador en la directiva y entonces lo hace todo pues muy ordenadito, pero muy difícil de entender. Entonces nos dice el legislador: oye, si el contrato tiene prestaciones propias de los contratos de obras, de servicios y de suministros, textualmente nos dice, entonces tienes que atender al carácter de la prestación principal. Cuando uno oye esto, dice, al carácter de la prestación principal, pero la canción no continúa. Ahora la ley española dice desde el punto de vista económico y nos da un elemento objetivo para saber cuál es el, digamos, régimen jurídico aplicable. Pues el legislador comunitario no lo hace y ahora el legislador español, por su influencia, tampoco. Y a lo mejor alguno de ustedes, con mucha lógica, puede decir, hombre, pero cuando dice principal es desde el punto de vista económico. Ya, pero esto es muy difícil de establecer en determinados casos. Y aquí a mí me gusta traer a colación, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando inicialmente en las concesiones de obras públicas dijo que la prestación más importante desde el punto de vista cualitativo y seguramente también económico, pero cualitativo, era la obra, y luego, a partir de los años 90, cambia totalmente de criterio y dice, no, la prestación cualitativamente más importante es la explotación del servicio, ¿no? Luego, por tanto, la prestación principal lo puede ser desde el punto de vista económico o desde el punto de vista cualitativo. Esto seguramente se podrá concretar caso por caso, pero genera dificultades interpretativas. Y como genera dificultades interpretativas, pues disminuye la seguridad jurídica. No es culpa del legislador español. El margen de negociación en este punto fue escasísimo. Y luego establece una excepción, digamos, siguiendo al legislador comunitario, que gracias a Dios que la ha establecido, porque en uno de los supuestos más frecuentes, que es el de las prestaciones propias de un contrato de los servicios especiales, que son a los que se refiere el anexo, es decir, no son nada extraños, sino los del anexo, o en los contratos en que se mezclan prestaciones del contrato de servicios y del de suministro, entonces nos dice, gracias a Dios, el mayor valor estimado. Este es posiblemente el supuesto más frecuente junto con el de las obras y suministros, y de las obras y servicios también, pero bueno. Entonces, esto le damos las gracias al legislador comunitario. El segundo supuesto, para mí, es todavía más difícil de entender. Es el de los contratos que tienen prestaciones propias de un contrato típico, el que sea, y además concesiones, sean de obras o de servicios. Entonces, el legislador nos dice si las prestaciones son separables, entendiendo por separables aquellas que son susceptibles de utilización o aprovechamiento independiente, entonces, nuevamente, tendrás que ir al carácter de la prestación principal, con las dificultades que esto puede suponer y que además en este caso, como se aplica la normativa sobre concesiones, son más difíciles de aplicar. Y si las prestaciones no son separables, atención a la regla, dice, entonces se aplicarán las reglas del contrato de obras, servicios o suministros si es un contrato sujeto a regulación armonizada, por superar el umbral. Y yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Claro, yo puedo tener una concesión de 4,5 millones de euros y un contrato de servicios de 250.000. Y con esta regla se va a aplicar el régimen jurídico del contrato de servicios. Porque la concesión no está sujeta a regulación armonizada, es una concesión con esa cuantía, pero el contrato de servicios sí. ¿Es lógico la aplicación del régimen jurídico del contrato de servicios para este contrato donde la prestación predominante claramente es la concesión? En mi opinión, no. Entonces siempre me queda la duda, o no he entendido bien lo que dice la ley o aquí tenemos un problema. Y de hecho yo creo que sí he entendido bien lo que dice la ley porque después el legislador se da cuenta, el legislador español no es tonto y se da cuenta y dice, bueno, pero si ocurre esto, entonces en el caso de una concesión necesariamente hay que hacer el estudio de viabilidad
y los demás elementos necesarios para la preparación del contrato, para no quedarse, digamos, vacío en cuanto a la regulación. Y en el caso de una obra será necesario el proyecto en aquellos supuestos en que por su cuantía o características sea necesario realizar el proyecto. Y, digamos, en la última regla sobre los contratos mixtos, lo que dice el legislador es: oye, si las prestaciones son separables, nuevamente atenderás al carácter de la prestación principal. Y si las prestaciones no son separables y alguno de los contratos está sujeto a regulación armonizada, entonces será el régimen jurídico propio de ese contrato. Claro, pero si estamos hablando de contratos que no están sujetos a la ley como parte de las prestaciones, mi pregunta es: esos contratos no pueden estar sujetos a regulación armonizada por definición. Luego, entonces, siempre será los de la ley, o sea, los contratos típicos, digamos, cuando estén sujetos a regulación armonizada. En definitiva, la regulación de los contratos mixtos, y yo creo, María Jesús, que es por eso, por lo que me pediste que los explicara, pues en realidad no se ha aclarado nada, sino todo lo contrario, ¿no? Sobre la ejecución directa de prestaciones por la Administración, la ley contiene algunas reglas que recogen este supuesto tradicional del derecho español, en el cual, pues, por su propia naturaleza, pues la Administración puede realizar determinadas actividades que aparentemente podrían tener un contenido contractual y salir al mercado, ¿no?, digamos. Y lo que hace la ley es recoger la doctrina tradicional, pero mejor esquematizada, diferenciando por obras, por bienes muebles, por servicios, y lo que viene a hacernos es recoger las reglas clásicas. Por ejemplo, pues la regla que a todos nos suenan de la época en que estudiábamos Derecho Administrativo, de las fábricas, arsenales, maestranzas, y entonces todos levantábamos la mano. ¿Qué es una maestranza? En aquella época yo no lo sabía. La regla, pues cuando la Administración disponga de elementos auxiliares que faciliten, digamos, la economía en la satisfacción de las prestaciones correspondientes, si no ha habido ofertas de empresarios o no se ha podido calcular un precio cierto, pues cuando sea necesario relevar al contratista. Todas estas reglas ya, digamos, que se contenían en la legislación anterior y son conocidas. Respecto a los bienes muebles también, pues se hace referencia a algunas de estas causas, que son la relativa a las fábricas, la relativa a la inexistencia de ofertas, los supuestos de emergencia o los supuestos de imposibilidad de fijación del precio cierto. Y en cuanto a la prestación de servicios, aquí es interesante, y es que si alguien mira el artículo 33 de la ley, que es donde está esta regla, lo que podrá ver es una regla general llamativa, y es que dice que la prestación de servicios se realizará normalmente por la propia Administración por sus propios medios. Es decir, está pensando en una Administración prestadora de servicios con carácter general, de manera que la excepción, aunque como sabemos es una excepción amplísima, es el acto de sacar el contrato a la concurrencia de los licitadores. Siempre que la Administración, por tanto, pueda prestar el servicio a través de sus propios medios, deberá hacerlo, ¿no? Porque lo que nos dice es que solo podrá no hacerlo cuando carezca de medios suficientes y justificándolo debidamente en el expediente. Aquí incluye la ley, además, el supuesto de colaboración con empresarios particulares, supuesto que, como vimos, era una excepción en el caso de la regla de la obra completa, y, sobre todo, lo que nos establece es la regla de que esa contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el 60% del importe total del proyecto. Y, además, nos establece una serie de reglas de competencia para, digamos, la decisión relevante en este caso, que es la de hacer las obras por parte de la propia Administración. Bueno, y establece también alguna regla más, como es la regla de la responsabilidad compartida en el caso de que se realicen a través de distintas entidades. Voy a hablar de las novedades más importantes en relación con el recurso especial. Yo supongo que el recurso especial es algo que casi todos los gestores de contratos públicos que estén presentes en esta sala han tenido que sufrir, y utilizo el verbo sufrir a propósito, dolosamente. Prácticamente desde su creación he sido ponente del tribunal, no miembro del mismo, pero sí ponente del tribunal, y pues he podido leer en muchas ocasiones los informes de los órganos de contratación, en algunos casos con quejas más que justificadas de que el recurso les paralizaba el expediente. Yo solamente quiero, en este caso, y ya que me queda poco tiempo, transmitir la razón por la que es tan importante que
que exista el recurso especial en materia de contratación y 2 novedades que ha habido en el mismo. ¿Alguien ha oído alguna vez a un gestor de contratos públicos decir esta frase? Yo, desde luego, sí, no sé si alguien la ha oído. Y en mi condición de abogado del Estado le preguntaba pues, al gestor correspondiente por la posibilidad de que algún licitador recurriera, ¿no? Y estoy hablando pues, de hace 15 o 20 años, ¿no? Y le preguntaba, oye, ¿tú crees que va a recurrir? Y la respuesta del gestor era, no te preocupes, no va a recurrir porque este licitador sabe que si recurre no le volvemos a adjudicar un contrato nunca más. Estas sonrisas, presumo que es que hay alguien que sí que ha oído esto, ¿no? Bueno, pues cuando la Comisión Europea empieza a estudiar la defensa efectiva de los licitadores en el marco del proceso de licitación frente a la Administración, se da cuenta de que esto ocurre en España y en el resto de los países de la Unión Europea y crea una doctrina según la cual el recurso en materia de contratación, sea cual sea, el que cada uno de los Estados miembros decidan, tiene que cumplir 2 condiciones, y es que sea eficaz y útil. Y nos analiza a todos, y nos pone a todos muy mala nota, porque la Comisión siempre pone mala nota en todo. Y nos dice, a ver, ustedes españoles, ¿su recurso es eficaz? Y nos dice, no es eficaz. En el conjunto de la Administración del Estado, que es donde se hizo el análisis, el porcentaje de recursos estimados no llega al 1%. Y en este punto hay que reconocer que la Comisión tenía razón. No se estimaba ni un recurso en materia de contratación. Dice, además, tampoco es eficaz porque los licitadores ya lo saben y nadie recurre. Por lo tanto, no es eficaz. Dice, ¿y es útil su recurso? El recurso que tienen, que era el recurso de alzada o el de reposición, según la administración que fuera, ¿no? Dice, hombre, pues no es muy útil, porque, claro, ustedes desestiman sistemáticamente y, además, la mayoría de las veces por silencio administrativo. Y entonces el licitador se tiene que ir a los tribunales. Y en los tribunales tardan 2 años en resolver. Y cuando se resuelve, el contrato ya está ejecutado, pero más que ejecutado, vamos. Y entonces, ¿qué pasa? Y la Comisión Europea dice, y lo que quiere el licitador es ejecutar el contrato, no que le paguen una indemnización de perjuicios. Con lo cual, esto es necesariamente perjudicial no solo para el licitador, sino también para la Administración, que tiene que pagar el contrato y luego una indemnización. Y que, además, si en la vía contencioso-administrativa le suspenden la ejecución del contrato, el contrato va a estar suspendido 1 año, 2 años, lo que tarde en resolver la jurisdicción, que es mucho tiempo, ¿no? Bien. Entonces, el legislador español se pone a pensar y dice, bueno, queda excluido, evidentemente, que nuestro órgano que resuelva recursos en materia de contratación se coloque en la sede jurisdiccional, porque ya nos ha dicho la Comisión Europea que no funciona. Entonces, lo que voy a hacer es crear un órgano parecido a los tribunales económico-administrativos, pero con unas condiciones de independencia claras, de manera que el presidente y los vocales tengan un nombramiento por un periodo separado del periodo electoral, superior, 6 años, y además no sean susceptibles estos cargos de reelección. De manera que yo sé que voy a estar 6 años y a los 6 años me marcho. Lo haga bien o lo haga mal. Le haga caso al ministro o no le haga caso al ministro, que es lo importante, ¿no? Además de establecer unas condiciones en las que solamente podrán ser cesados bajo unos determinados supuestos muy concretos, ¿no? Bien, pues se crea el tribunal. Yo hablo de la experiencia que conozco, es el central. En los tribunales autonómicos obviamente no los conozco, pero me imagino que se podrá reproducir lo que yo voy a decir. Y voy a dar datos, digamos, de hasta hace 1 año y medio, que es cuando ya me vine a la Junta Consultiva y ya dejé de conocer tanto el tribunal, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso que nos decía la Comisión Europea de que solo se estimaba menos del 1%, cambia. Y el Tribunal Central ha llegado en algún año a estimar más del 35% de los recursos. Luego ha cambiado. Segundo, dice, no, es que tardaban mucho ustedes en resolver. Pues el tribunal, como media, evidentemente hay asuntos que tardaba más, pero como media venía tardando 30 días en resolver. Luego, por tanto, el interés público no se ve perjudicado de la misma manera que se veía perjudicado antes. Y luego un tercer elemento que, claro, obviamente resultaba importante es que las resoluciones del tribunal fueran de calidad. Y aquí hay algo que son datos objetivos, y es que hasta aproximadamente hace 2 años, de todas las resoluciones que dictaba el tribunal, solo se recurrían
a la vía contenciosa menos del 5%. Y de las que se recurrían, la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia que correspondiese solo estimaba menos del 5%. Es decir, que se corregía, digamos, el criterio del tribunal en menos de un 5% de un 5%, es decir, en muy pocos casos, ¿no? Luego, por tanto, parece que la doctrina era muy buena, porque además en la mayoría de los casos los licitadores, con mayor o menor alegría, se quedaban contentos con lo que decía el tribunal. Bien. Bueno, pues este sistema funciona, siempre que lógicamente se mantengan en cada caso, en el Tribunal Central, en los tribunales autonómicos, se mantengan, digamos, pues unas determinadas condiciones de poner a personas pues, que sean, pues, que tengan conocimientos de contratación y que puedan funcionar coherentemente, ¿no? Y por eso, digamos, que el legislador se preocupa especialmente de este sistema y incluye dos novedades que yo diría que son especialmente significativas. La primera es la modificación de los actos que pueden venir al tribunal, que se produce por una doble vía. Antes podían venir al tribunal los contratos sujetos a regulación armonizada y algún otro supuesto, pero en general los contratos ARA. Ahora el legislador baja el umbral y ese umbral queda fijado en 2 millones de euros para las obras y 100.000 euros para los servicios y suministros. Perdón, y para las concesiones también los 2 millones de euros. Entonces baja notablemente el umbral. Y en segundo lugar, incluye otros supuestos a los que ya antes hemos hecho referencia. Modificación de los contratos. Mi opinión personal es que esto va a generar una enorme litigiosidad y eso va a ser bueno porque va a crear doctrina que va a permitir al gestor saber cuáles son las líneas directrices de su actuación respecto de la modificación de los contratos, que es un régimen que se ha flexibilizado en la ley. También los acuerdos de rescate de las concesiones, que son potestades exorbitantes de la Administración y, por tanto, parece razonable que el tribunal conozca de los mismos. Y los acuerdos de formalización de los encargos, que ya lo he mencionado. Estos son, digamos, los tres aspectos más novedosos en cuanto a los actos que son susceptibles de recurso. Y otro que interesa especialmente, digamos, a las personas que están aquí hoy presentes, es la posibilidad de que los municipios que, según la legislación de régimen local, puedan ser calificados como municipios de gran población, puedan crear su propio tribunal. Yo siempre digo, cuando hablo de este tema, que esto tiene una ventaja, en mi opinión, muy directa de cara al administrado, porque acerca, digamos, concepto clásico de política judicial, la justicia al justiciable, aunque puede tener también esperemos que no, pero puede tener algún efecto pernicioso en lo que se refiere a la dispersión de la doctrina. Si esto se produce, pues podría producirse estas circunstancias. Y bueno, pues esto era lo que quería contarles esta mañana y les agradezco a todos mucho su atención.